seguros que muy, pero muy pronto se convertirá en el blanco preferido de las calumnias de los inconformes, y también pueden estar seguros que en una familia, ministerio o iglesia siempre hay más de un inconforme. Claro, pobres aquellos que son partes de equipos numerosos. Tendrán que soportar el flagelo de los malos entendidos y muchos más inconformes. Todo esto lo estoy diciendo porque aunque nos cueste creerlo, en el capítulo que vamos a estudiar hoy vamos a descubrir que Pablo está siendo acusado por algunos corintios de ser cobarde, hipócrita y de doble ánimo. Dije, aunque nos cueste creerlo. Vaya reputación la que nuestro amigo se había canjeado con algunos en esa iglesia. Un buen amigo me dijo esta semana, definitivamente la iglesia en Corinto era una iglesia complicada. Estábamos comentando sobre los estudios anteriores. Y ahora les pregunto a ustedes, porque aún no tengo respuesta a mi interrogante. ¿Qué tanto se parecerá nuestra iglesia a la iglesia en Corinto? Bueno, si alguno de ustedes desea estar libre de críticas, si alguno de ustedes detesta a los inconformes, prefieren llevar una vida alejada de la opinión pública, aquí tienen el mejor consejo que predicador pueda darles. No hagan nada por la causa del Señor y ningún inconforme les convertirá en su blanco de ataque. Mejor aún, manténganse en el anonimato de su silla. Si nadie sabe su nombre, mucho mejor. Ofrende de vez en cuando. Siéntase que ya pagó su cuota con hacer eso. Y espere que ese tipo de evangelio sea reconocido en la eternidad. Cuando dije espere, lo dije con todo el sarcasmo que yo pueda usar. Es que mi Biblia dice, llevando siempre por todas partes en nuestro cuerpo las marcas de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y usted que vive en el anonimato, me pregunto cuáles son sus cicatrices. Bueno, esa es su fe. Como sea, vamos a ver en la vida de Pablo cómo él se enfrentó a todo eso. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Acusaciones de los inconformes. Vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Acusaciones de los inconformes. Capítulo 10, segunda carta a los Corintios. Por favor, se ponen de pie cuando encuentren la cita. Y Efraín, regálame un poquito de volumen, porfa. Capítulo 10, segunda carta a los Corintios. ¿Listas sus Biblias? Dice, vamos a leer el versículo 1 y otros más que les voy a sugerir. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahora vamos al versículo 16. En casa lo leen todos. Y por cierto, aún no decido cuál de los 3 versículos que siguen vamos a memorizar esta semana. Quizás los 3. O ustedes me dicen al final.
Dice el verso 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Creo que muchos querrán el 17 nada más. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oremos. Señor, por favor, habla a nuestros corazones y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. A mi gusto, la siguiente frase debería estar como una frase célebre en el cristianismo. Si un líder se muestra amoroso y se esfuerza por ser humilde, los inconformes le resistirán, diciendo que es débil y además hipócrita. En contraste, si se muestra severo e inmutable, algunos le aplaudirán y otros dirán que es un dictador. Así es que la pregunta ahora es, ¿cómo debería ser usted o cómo debería ser yo en la relación con aquellos en quienes ejercemos influencia? ¿Amoroso y humilde o severo e inmutable? No estoy hablando de mi experiencia al escribir la frase. Estoy hablando de la vivencia de nuestro supremo ejemplo, nuestro Señor. Él mostró amor. Él fue humilde. Nadie puede dudar ninguna de las dos virtudes en el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la gente le resistió y le acusaron de todo lo que les vino en mente. Así que repito la frase. Si un líder se muestra amoroso y se esfuerza por ser humilde, los inconformes le resistirán y dirán que es débil e hipócrita. Algunos preguntarán en este momento, entonces es preferible portarme como un dictador. Bueno, concluya cuando terminemos este estudio. De hecho, Pablo está sufriendo lo mismo que nuestro supremo ejemplo. Los inconformes en Corinto le están acusando de no ser un verdadero apóstol. El colmo de esto es que un grupo estaba siguiendo a estos inconformes. Así que aquí tengo una pregunta filosófica para los cristianos en Corinto, que de hecho ahora pongo en tela de duda si eran cristianos. Ayúdenme ustedes y resuelvan mi pregunta. Si ellos tienen razón y el apóstol es una falsificación, entonces la iglesia en Corinto también es una falsificación. Reitero mi pregunta. Si Pablo no es un apóstol, sino una falsificación como ellos dicen, entonces, ¿qué es la iglesia en Corinto? Y si alguno de ustedes está a punto de responder, pero ¿por qué relaciona Pablo con la iglesia en Corinto? ¿Cómo no voy a relacionarla? Si el Espíritu Santo usó a Pablo para plantar esa iglesia. Estoy diciendo que Pablo fue el hombre que Dios usó para que los pioneros en esa ciudad
recibieran al Señor. Pablo fue el instrumento que Dios usó para bautizar a los primeros convertidos. Él fue el ministro que ofició los primeros matrimonios en esa iglesia. Los hijos de esas familias fueron presentados ante el Señor por Pablo. Ahora resulta que él es una farsa. Entonces la pregunta es para los corintios, ¿esa iglesia también es una farsa? Sé que algunos dirán, no. Simplemente Pablo cambió. En sus comienzos fue un buen líder, pero ahora es un hipócrita. Algunos de ustedes dirán, pastor, literalmente ocupa esa expresión, no ocupa algo parecido. Y creo que lo emocionante de este estudio es descubrir por qué ahora lo están acusando y cómo enfrentó él estas acusaciones. Porque les guste o no, aquellos de ustedes que amen a Jesús y sigan su ejemplo y hayan memorizado que debemos llevar en nuestro cuerpo por todas partes la marca de la muerte de nuestro Señor, tarde o temprano vamos a ser blanco de los inconformes. Sus comentarios negativos y sus calumnias serán, si no todas las semanas, seguro todos los meses. Entonces, si Pablo ahora se convierte en el sujeto de estudio y el Espíritu Santo lo unge para él sobreponerse a todo esto, usted y yo podemos aprender mucho de su vivencia. Vamos de nuevo al versículo 1. Dice, yo estando presente, ciertamente soy como humilde. ¿Es que acaso Pablo se está jactando? No, ya les explico. Y luego dice, mas cuando no estoy con ustedes, soy osado. Verso 2, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que portarme agresivo. Estoy parafraseando para que lo entiendan mejor. Estoy dispuesto a usar de esa agresividad si vuestro proceder resulta como que nosotros anduviésemos según la carne. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Los inconformes dicen que frente a ellos Pablo se mostró tímido porque no tenía autoridad apostólica, pero que en la carta es agresivo. Así es que en simple español es algo como esto: sí, en cartas muy valiente, pero cara a cara débil e indulgente. Lo cierto es que él, lejos de ser humilde y amoroso, es hipócrita y muy cobarde. Vaya que Pablo estaba llevando las marcas de la muerte de nuestro Señor por todas partes, Aquí viene una de las lecciones más difíciles para líderes como Pablo, que deben aprender. Y por supuesto ahora digo, una de las enseñanzas más difíciles que usted y yo deberíamos aprender, vamos a estudiarla hoy. En el reino de Dios, la posición no es evidencia de autoridad. ¿De qué estoy hablando? En cualquier otro reino, los que ocupan posición de privilegio, de influencia o de liderazgo, por supuesto que tienen el poder y la autoridad, probablemente como derecho adquirido.
por cualesquiera motivos, pero tienen el derecho, en cualquier reino. Estoy hablando que usted como papá, dentro del reino de su núcleo familiar, usted es la autoridad. Derecho adquirido o no, lo tiene. En cualquier empresa que no sea la Iglesia de Cristo, si usted es jefe, esa posición pues le da poder y autoridad como un derecho adquirido. Pero atentos, esta es la lección difícil. En el reino de nuestro Señor se debe renunciar a ese derecho probablemente adquirido por principio filosófico. ¿De qué habla el predicador? Bueno, ahora lo pondré en español más nuestro. Los corintios se impresionaban cuando algunos maestros se jactaban de sus grandes habilidades, de sus grandezas, y hacían eco de su autoridad y de su poder. En contraste, Pablo no obraba así. Él procuró frente a ellos ser amoroso y ser humilde. Así es que no es, dice él, que no tuviera la autoridad o la osadía para comportarse de esa forma. Es que él decide renunciar a ese derecho para edificar sus vidas. Y que deberían tener cuidado, porque quienes ahora los estaban guiando, lo que estaban edificando era su propia autoridad, no la vida espiritual de los corintios. Aún en español más sencillo, significa: yo me niego a mostrarme como un dictador frente a ustedes, porque deseo seguir el ejemplo de mi Señor. No porque yo no sea temperamental o porque no sea un líder de carácter fuerte. He renunciado a ese derecho adquirido para que ustedes vean a Jesús en lo que yo estoy haciendo. Pero como su fe es superficial, ustedes se impresionan con las habilidades de supuestos líderes que hacen eco de su grandeza o de sus habilidades al dirigir. Así es que si yo debo renunciar a eso, y por eso ustedes van a decir que yo soy un cobarde, pues ahora pueden decir lo que quieran. En la carta voy a ser como ustedes quieren que sea. Y si esto no es suficiente, la próxima vez que los enfrente, entonces conocerán mi carácter, no el de Jesús. Eso es lo que les está diciendo. ¿Y por qué les dije es una de las lecciones más grandes que usted y yo debemos aprender? Es que usted y yo acá estamos aprendiendo cómo comportarnos en el reino de nuestro Señor. Y no importa si eso es nuestra familia, nuestro trabajo o el ministerio en la iglesia. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Consecuentemente, debemos renunciar a ese derecho de portarnos como un dictador. Y sé que algunos están a punto de decirme: predicador, si yo no me porto de esa forma, las personas no siguen el mejor camino o los resultados no van a ser los mejores.
Usted puede hacer lo que usted quiera, pero lo que el reino dice es lo que Pablo está enseñando. Citaré un ejemplo, muy burdo, pero me ayuda. Recuerdo cuando me dedicaba al trabajo, no como pastor, cuando dirigí X negocio, cada vez que llegaba a la compañía, recuerdo como si entraba por la puerta de atrás y algunos empleados no me veían llegar, cuando ellos me veían llegar, corrían. Algo así como, ahí viene el jefe, hay que ponernos a trabajar. Sentía satisfacción. Pensaba, no debería ser así, ellos deberían de estar trabajando aunque yo no esté aquí, pero finalmente al menos reconocen la autoridad. Cuando veo la filosofía del reino, descubro que eso es repugnante para la vida de un siervo. Porque las personas no deberían tenernos miedo. Las personas deberían vernos como un siervo. Entonces usted y yo debemos renunciar a dicho estilo. Les dije que era una de las lecciones más difíciles para los apóstoles aprender. Se requiere más voluntad, más valor, más espíritu para esperar a obrar como Dios quiere que obremos, que obrar de forma impulsiva. La manera en que nosotros usamos la autoridad es una evidencia de nuestra madurez espiritual. Así es que, si alguna vez usted pensó, no estoy seguro cómo debo portarme, si debo ser duro o debo mostrarme indulgente. Es que si me muestro indulgente, la gente hace lo que quiere. La gente creerá que soy débil, que soy cobarde, que estoy persiguiendo un fin comercial. Bueno, no se avergüence de seguir la filosofía del reino. Avergüéncese de no poder esperar. Es probable que al final del camino tenga que tomar una decisión dura, pero usted ya esperó y ya oró, que eso es lo que Dios estaba guiando que usted hiciera. Y por favor, los que ya ocupan posiciones de privilegio en sus hogares, en sus trabajos o aquí en la iglesia, recuerden esta otra frase: los líderes maduros sufren cuando tienen que esperar. Es que su autoridad se pone en balanza. Si a alguien les falta el respeto, la filosofía de cualquier otro reino dice que hasta ahí llegó ese alguien. La filosofía de cualquier otro reino dice que usted como padre puede poner disciplina, gritar y hacer que paguen el irrespeto. Si usted es líder de un ministerio, la filosofía de cualquier otro reino dice que ante la inconstancia y la irresponsabilidad de esas personas, usted tiene la autoridad para hacerlos a un lado. Y por eso repito, los líderes maduros espiritualmente sufren cuando tienen que esperar.
porque sentirán que otros les tildarán de indulgentes y de cobardes. Sin embargo, los líderes inmaduros hacen que otros sufran. Así es que yo les pregunto, ¿qué quieren ser? ¿En qué reino quieren servir? Si quieren servir en el reino de Dios, tenemos que saber esperar y en oración tomar esas decisiones. Si quieren obrar en cualquier otro reino, no necesitan leer este estudio. Hagan lo que les dé la gana. Pero no es la única acusación que Pablo sufrió. Ahora vean el verso 3. Pues, bueno, vamos al 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar esa osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No solo estaban gritando que era cobarde, sino que ahora dicen que su metodología no es espiritual, que él obra con métodos carnales. Y sé que ustedes dirán, ¿y por qué están diciendo esto? Bueno, él lo explica más adelante, en casa ustedes lo corroboran. Es que Pablo, como predicador, solía usar alegorías y analogías, y era amante de usar analogías del ejército. Por eso recordamos expresiones como las armas de nuestra milicia o los aperos del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Era parte de su estilo. Y ellos dicen, eso no es espiritual, esa es una metodología carnal. Dice Pablo, si esto les está causando problemas y esto les hace creer que yo estoy siguiendo métodos carnales, deberían poner en la misma balanza si vuestra fe no es superficial, porque todo esto es simple y sencillamente una especie de ejemplos que yo ocupo para enseñar la Biblia. Cuando estoy leyendo esto, no dejo de sonreír y preguntarme, ¿no sería extraño que aparezcan personas criticándonos por el musical? Y no me sorprendería que alguien diga, pastor, ¿cómo es que dice que no sería extraño que aparezcan si ya andan hablando? Y de nuevo yo diría que tanto nos parecemos a la iglesia en Corinto. Bueno, vean un poco más en el verso 12, más acusaciones. Capítulo 10, verso 12. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Está hablando de los falsos maestros, de esos personajes que vislumbran a la iglesia, a algunos de la iglesia en Corinto. Nosotros, verso 13, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Esta expresión, la regla, es importante, ténganla en mente, que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros
con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en ¿qué cosa? ¿Qué es esto de trabajos ajenos? Ya les explico. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Paréntesis. Dice en nuestro español, ustedes admiran a los que se alaban a sí mismos, a esos que adoptan posturas de grandes líderes y que son especie de dictadores y que se vanaglorían de sus grandes números. Bueno, esos falsos maestros, dice Pablo, su vanagloria es inválida 2 veces. Ellos debieron, ¿por qué 2 veces? Bueno, la primera razón es porque ellos no han corrido por la regla correcta. Les dije que la tuvieran en mente la expresión. Ellos no han corrido en el carril correcto. Una vez más, va a usar analogías. En ese entorno, ellos sabían muy bien sobre los Juegos Olímpicos. Y era algo de lo que se hablaba mucho, las competencias, correr cada quien en su carril. Y que quien salía de su carril estaba compitiendo deslealmente. No tenía mérito alguno el que no seguía el carril que le correspondía. Bueno, ese es el ejemplo que está ocupando para decir, ellos, los que se alaban a sí mismos, se han salido de su carril. Por eso su vanagloria es inválida una vez. Y es inválida una segunda vez, que es peor, porque en el reino de Dios, ¿quién puede tener valor de alabarse a sí mismo? Y de decir que es líder y que todos los demás deben seguir lo que él dice por su buena gana. Ellos, su alabanza es inválida 2 veces. Aquí viene una tercera lección que yo debo aprender. Meterme al carril de otro es propio de los falsos maestros. Y el versículo que voy a leer ahora es la regla que hace vívida la expresión que Spurgeon dijo. Spurgeon, ese famoso predicador, solía decir que construir iglesias con los desperdicios de otras es labor de charlatanes. En español simple, cuando alguien quiere edificar un ministerio o una iglesia con las ruinas de otro, inconformes, detractores, con personas conflictivas que se mueven para edificar otra, bueno, Spurgeon decía, esa es labor de charlatanes. E insistía a sus estudiantes a que ellos no debían predicar a los que ya estaban convertidos. Aun si sus iglesias parecían no ser las más disciplinadas u ordenadas, ellos ya están en un carril, no se meta allí. Vaya a donde el Señor le envió, más allá de ellos, donde no hay alguien que ya hizo el trabajo. Pastor, ¿todo eso lo está inventando? El versículo 16 lo demuestra. Vamos. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos
en lo que ya estaba preparado. Bueno, no olviden entonces, debemos predicar más allá de ellos, no donde ellos estaban. Qué bueno que estamos estudiando esto ahora que las misiones están creciendo en número. Y puedo decirles con toda libertad bíblica a todos los que están yendo a enseñar la palabra, que por favor se alejen de todos aquellas familias que ya están en una iglesia. Si ellos quieren venir a su congregación, denles la bienvenida, pero no son vuestra preocupación. Vuestra preocupación son los que no han sido alcanzados. Usted y yo tenemos el trabajo de mantenernos en nuestro carril, en lugar de salirnos. Porque quien se sale de ese carril es como correr deslealmente en lo que Dios nos ha mandado. Cuando leo esa parte no puedo menos que recordar la historia que registra el libro La vida en el redil. Y procuro mencionarles de vez en cuando de dónde saco la idea para animarles a hacer el hábito de la buena lectura. La vida en el redil es la historia de ese pastor que renuncia a su ministerio para pasar un tiempo pastoreando ovejas. Él quiso aprender de primera mano lo que significaba cuidar esos animalitos para luego cuidar a la grey de nuestro Señor. Y él cuenta en uno de los capítulos que él no paraba de sorprenderse, porque él sabía que tenía la responsabilidad de aderezar la mesa frente a los angustiadores. Estoy usando el Salmo 23. En español simple eso significa que él tenía la responsabilidad como pastor de esos animalitos de que los pastos y los pozos donde estos animalitos se iban a alimentar estuvieran limpios, libres de cualquier hierba venenosa o libres de aguas empantanadas. Eso significa que un poco de agua estancada está llena de gérmenes, bacterias y es nociva para la salud de esos animalitos. Que él y sus hijos trabajaban arduamente para que el pasto de su rebaño estuviera siempre limpio y además lo suficientemente crecido. Algo así dice en su libro, como una especie de restaurante 5 estrellas, en donde estas ovejitas estuvieran felices y pudieran crecer muy sanas. Lo curioso, dice él, es que no había mañana en que 1 o 2 ovejitas no se esforzaran por salir del redil. Y él seguía sin entenderlo, porque el redil del vecino era un pasto terriblemente descuidado. A simple vista habían hierbas venenosas y muchos pedazos de agua estancada. Él pensaba, cuando mis ovejitas levanten su vista y vean lo sucio de ese pastizal y lo comparen con ellas jamás van a querer ir ahí. Y que con frustración cada mañana tenía que ir con su vara y su cayado a traer algunas necias, porque éstas siempre estaban sacando la cabeza
porque querían largarse a otro pastizal. Él trata de decir que entonces se entendió mejor ese verso, en donde algunas ovejas ilustran la actitud de algunos de nosotros, que siempre estamos intentando salir del redil donde el Señor nos tuvo. Siempre estamos intentando yendo a esas aguas contaminadas, quizás por curiosidad, quizás porque estamos cansados de comer bien, o quizás porque alguien nos ha dicho que ese pasto y esa agua sabe mejor. Bueno, yo no tengo idea en qué termina esa historia. Tengo idea de lo que termina esta historia. Vean el verso 17. Les dice Pablo: el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bueno, ahora puedo retomar el estudio y decirme: hey Carlos, ¿qué liderazgo has decidido tomar? ¿Amoroso y humilde o severo e inmutable? ¿A quién querés alabar? ¿Y quién querés que alabe tu trabajo? Si querés que los hombres aplaudan tu trabajo, es mejor que tomes el segundo. Un líder severo e inmutable. Vas a obtener resultados. Difícilmente alguna oveja querrá salir del redil. Y si algunas salen, estamos claros que ya están fuera. Los hombres te alabarán y dirán que están orgullosos de tener un líder así. En tu hogar, en tu trabajo o en donde sirves. Si optas por el primero, los hombres no te alabarán y quizás no tengas los resultados que esperabas. Peor aún, los inconformes con frecuencia te acusarán de cobarde, hipócrita y de doble cara, porque quieres aparentar ser indulgente, pero luego te portas severo. Quizás nadie te aplauda, porque en realidad te consideren cobarde mientras cerrás la puerta de tu cuarto y doblás rodillas y decís: Señor, lo más difícil no es la consecuencia de mi acto. Lo más difícil es aguantar las 5 groserías que quiero responder. Lo más difícil es decirles a esas personas quién manda. Pero eso es lo que tu palabra dice que yo debo hacer. Renunciar a mi derecho, si es que lo tuviera, y seguir el ejemplo de nuestro Señor. Bueno, aquí dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Le acusarán de que sus métodos son incorrectos, le acusarán de que probablemente está actuando según la carne. Y usted a veces temblará pensando: ¿y si tienen razón? Bueno, aquí tiene la segunda lección que recordar. Si ellos están obedeciendo al Señor y siguiendo la palabra de Dios, usted no tendría que preocuparse porque la gente le acuse.
de estarse moviendo según la carne. Y finalmente, si quiere gloriarse, gloríese en el Señor. ¿Cuál de los tres memorizamos? ¿Qué me recomiendan? ¿16, 17 o 18? El 16, creo que el 16 es importante memorizarlo para que no olvidemos las reglas del ministro. Nunca cambiarnos de nuestro carril y entrometernos en el carril de otro siervo. Pero también es muy importante el 17 y el 18. ¿Saben qué? Lo dejo a vuestra elección. Quienes quieran el 16, memoricen eso. Quienes quieran 17 y 18, no se queden solo con el 17. 17 y 18, memoricen ambos. Y los que quieran los tres, pues mejor todavía. Al fin de cuentas, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña.